Bienvenidos y bienvenidas, somos Felipe Letelier Y Rosita Gutiérrez. y esto es El Radar Social. Hoy nos metemos de lleno en un tema que está, bueno, en todas partes y que genera una mezcla de optimismo, de fascinación y también de nerviosismo, ¿no? Totalmente. La inteligencia artificial y cómo está como redibujando el mapa del trabajo, sobre todo aquí en Chile. Ajá. Tenemos sobre la mesa, fíjate, una colección interesante de estudios, artículos, informes. Algunos nos hablan de un futuro lleno de oportunidades nuevas, mientras que otros, bueno, ponen la luz roja sobre riesgos importantes. Riesgos de desplazamiento laboral. Exacto. Y es que es muy fácil, ¿sabes?, caer en los extremos cuando hablamos de IA y empleo. ¿Sí? Oímos promesas de aumentos gigantescos de productividad, de eficiencia, casi como magia, ¿no? Como magia, sí. Pero al mismo tiempo surge este fantasma de la automatización masiva, del desempleo tecnológico. Entonces nuestra misión hoy es ir un poco más allá de esos titulares, ¿verdad? Examinar con lupa lo que dicen las fuentes que tenemos aquí. A ver qué encontramos. Entender qué tan fundados son esos temores. Dónde brillan realmente las oportunidades y, claro, cómo Chile se está moviendo en este tablero tan cambiante. Vamos a intentar clarificar las cifras. ¿Cuántos empleos podrían realmente estar en juego? Porque las cifras bailan mucho según cómo se mida, ¿no? Uf, muchísimo. ¿Qué tipo de trabajos son, digamos, más vulnerables? Pero también queremos mirar el otro lado, la otra cara de la moneda. Claro. ¿Cómo puede la IA, en vez de reemplazar, acelerar lo que ya hacemos, potenciando nuestros roles? Esa es una pregunta clave. Y fundamentalmente, ¿qué se está buscando hoy? ¿Qué pide el mercado laboral ahora mismo? Ok, empecemos a desentrañar esto. Dale. A ver, partamos por una visión general. Varios estudios colocan a Chile en una posición un tanto particular. Hay un informe de la Universidad del Desarrollo, la UDD, que nos sitúa entre los 5 países de la OCDE que podrían verse más afectados por la automatización. ¿Qué explica esa aparente vulnerabilidad? ¿Por qué nosotros? Mira, la clave está, según ese análisis, que se basa en datos de la encuesta PIAAC, esta que mide habilidades en adultos. La clave está en la composición de las tareas dentro de los empleos chilenos. Ok, ¿cómo así? Parece que, si nos comparamos con otros países, usamos con menos frecuencia habilidades de lo que llaman inteligencia social, ¿Cómo qué? como asesorar, negociar, persuadir a otros, ese tipo de cosas. Y también usamos menos la inteligencia creativa. Ah, claro. Resolución de problemas complejos, originalidad. Exacto. Esas habilidades son vistas como los grandes cuellos de botella para la automatización. Son las cosas que a las máquinas les cuesta más hacer, ¿no? Siguiendo las ideas originales de Frey y Osborne y las adaptaciones que vinieron después. Entiendo. Ahora, ojo, si usamos bastante habilidades de percepción y manipulación, que también son difíciles de automatizar. Mover cosas, sentir el entorno. Justo. Pero el balance general, digamos, nos deja más expuestos que, por ejemplo, los países nórdicos. Allá, esas habilidades sociales y creativas pesan más en el día a día del trabajo. Ahora, los números que se manejan sobre el riesgo varían un montón, ¿verdad? Uf, sí. Ese mismo informe de la UDD, pero usando una metodología como más fina, ¿no? La de Nedelkowska y Quintini, que mira tareas específicas. Esa misma. Habla de un 23% de empleos en Chile con alto riesgo de automatización. Eso nos deja ahí en el grupo de cabeza de la OCDE. Sí, es una cifra considerable. Pero después uno ve titulares en medios como EMOL, citando al CIES-UDD, que llegan a hablar de un 55% de empleos en riesgo. 55. Es altísimo. Y otro estudio más reciente, que también citan ahí, de la OIT y el Banco Mundial, menciona un 37% de empleos afectados por la IA generativa. Ojo, la generativa específicamente. Y solo un 3% que podrían automatizarse completamente. Entonces, ¿cómo entendemos esta dispersión de cifras? Va del 3% al 55%, es enorme. Aquí es crucial, Felipe, detenerse en el cómo se mide. Es la clave de todo. ¿La metodología? Exacto. Las cifras más altas, como ese 55%, o las estimaciones iniciales tipo Frey y Osborne, que daban casi la mitad de los empleos en Estados Unidos como automatizables, solían mirar si una ocupación completa era potencialmente automatizable. Un enfoque más de sí o no, ¿entiendes? Más binario. Todo o nada. Claro.
En cambio, las metodologías más recientes y que generan más consenso hoy, como la de Arntz, que da un promedio OCDE de solo 9%, o esa del 23% para Chile que mencionabas, Sí. se centran en las tareas dentro de cada empleo y argumentan, con bastante lógica creo yo, que rara vez un trabajo se automatiza al 100% de un día para otro. Tiene sentido. Lo que ocurre es que algunas tareas se automatizan y el trabajo se transforma. Cambia su foco, se reorienta. ¿Se adapta? Exacto. Y ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, la IGEN, como ChatGPT y otras, bueno, la conversación se complejiza aún más. Claro, porque no es solo reemplazar. Justamente, ya no es solo automatizar para reemplazar, sino también automatizar para acelerar tareas que seguimos haciendo los humanos. Es un matiz súper importante. Tiene todo el sentido. No es lo mismo automatizar tareas puntuales que eliminar empleos completos. Pero si bajamos un poco a tierra, ¿qué profesiones específicas se mencionan como más expuestas a esta transformación? Sobre todo por la IA Gen. Hubo un estudio de OpenAI, los mismos de ChatGPT, que hizo bastante ruido, ¿no? Sí, ese estudio fue bien comentado. Intentó medir la exposición de distintas carreras a la IA Gen y la definían, ojo, como la posibilidad de que estas herramientas reduzcan el tiempo necesario para hacer al menos la mitad de las tareas de esa profesión. La mitad del tiempo. Sin perder calidad. Ese era el supuesto. Y la lista de profesiones con un 100% de exposición potencial es, bueno, llamativa. A ver cuáles, por ejemplo. Incluye a matemáticos, analistas financieros cuantitativos, los quants, escritores y autores, diseñadores web y de interfaces digitales, contadores y auditores, periodistas, secretarios legales y asistentes administrativos, incluso gestores de datos clínicos. ¡Wow! Una lista súper diversa, desde los números puros hasta la palabra escrita, pasando por diseño, leyes. Exacto. Y hay otras con exposición muy alta, aunque no lleguen al 100%. Por ejemplo, empleados de correspondencia, un 95%. Ingenieros de blockchain, 94%. Taquígrafos y subtituladores, 93%. Correctores de pruebas, 91%. Encuestadores, 84%. Intérpretes y traductores, 82%. Es impresionante la variedad. Pero insisto en el matiz clave, Felipe. Exposición en este contexto no significa eliminación. No es que vayan a desaparecer mañana. Ok, entonces, ¿qué significa? Significa que la IA Gen podría cambiar radicalmente cómo se trabaja en esas profesiones, reduciendo drásticamente el tiempo para muchas tareas centrales. Es una transformación del flujo de trabajo, más que una sentencia de muerte para la profesión en sí. Esta idea de transformación radical conecta con algo que plantea un artículo de opinión en El Mostrador. Habla de la hipótesis de la creación destructiva. Interesante concepto. Sugiere que la IA podría estar, como quien dice, eliminando los peldaños más bajos de la escalera laboral. Esas tareas más rutinarias, de nivel inicial. Las puertas de entrada, digamos. Exacto. Mientras que, al mismo tiempo, crea nuevos roles que exigen habilidades muy avanzadas, quizás aún escasas, y esto podría golpear más fuerte a los jóvenes, a quienes intentan entrar al mercado laboral. Es una hipótesis preocupante, la verdad. Y aunque todavía faltan estudios concluyentes, hay datos preliminares que le dan cierta plausibilidad. ¿Cómo cuáles? El mismo artículo muestra una gráfica interesante. Usa datos de cotizantes de AFP, las administradoras de fondos de pensiones acá en Chile. Ok. Y si miras la evolución desde fines de 2022, justo después del boom de ChatGPT, se ve una caída sostenida y bastante marcada en el número de cotizantes menores de 30 años. ¿En serio? ¿Y los otros grupos? Mientras tanto, los grupos de 35 a 65 años se mantienen estables o incluso crecen un poquito. ¿Qué dato? Ojo, no podemos afirmar causalidad directa solo con eso. Correlación no es causalidad, ya sabemos. Claro, claro. Pero la correlación temporal y estructural es como mínimo una señal de alerta, algo que merece investigarse más a fondo. La pregunta queda ahí. ¿Está la IA dificultando esa primera inserción laboral?
Es una pregunta inquietante, sin duda. Pero cambiemos un poco el foco, porque no todo es riesgo o dificultad. Mencionaste la aceleración, y hay un estudio chileno muy relevante, de diciembre de 2024, liderado por CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Sí, un estudio muy completo. Junto a Sofofa Capital Humano, CENSE, el Servicio de Capacitación y Empleo, el Ministerio del Trabajo y académicos de Stanford. Ellos introducen este concepto, oportunidad de aceleración con IA Gen. ¿Puedes explicarnos de qué va eso? Este estudio es fascinante, justamente porque trata de medir el potencial positivo de la IA Gen. Lo que hicieron fue analizar los 100 empleos más comunes en Chile. Que son muchísimos trabajadores. Claro, cubren a más del 60% de los trabajadores del país. Y usaron una base de datos muy granular, llamada WorkHelix. Descompusieron cada empleo en miles de tareas específicas e interconectadas. ¿Un trabajo de hormiga? Imagínate. Y luego, evaluaron para cada tarea si la IA Gen actual, la que tenemos hoy, podría reducir a la mitad del tiempo necesario para hacerla, manteniendo la calidad. Ok, reducir el tiempo a la mitad. Con eso, calcularon un puntaje de oportunidad de aceleración para cada empleo, ponderando, claro, cuánto tiempo se dedica a cada tipo de tarea en ese empleo. Suena un análisis enorme, de verdad. ¿Y cuál fue el veredicto para Chile? ¿Tenemos mucho potencial de aceleración o no tanto? El resultado es bastante optimista, fíjate. El promedio de oportunidad de aceleración con IA Gen para estos 100 empleos comunes en Chile es de 0.48. ¿0.48? En simple, esto sugiere que, en promedio, casi la mitad del tiempo dedicado a las tareas que componen estos trabajos podría ahorrarse o reorientarse a otras cosas gracias al uso inteligente de herramientas de IA Gen. Casi la mitad del tiempo. Eso es un potencial de productividad gigantesco. Enorme. ¿Y qué trabajos específicos lideran este ranking de aceleración? ¿Cuáles son los más acelerables? A la cabeza, y quizás no sorprende tanto, están los desarrolladores de software. Tienen un impresionante 0.87. Casi todo su trabajo podría acelerarse. Una parte muy significativa, sí. Les siguen de cerca los especialistas en políticas de administración pública con 0.84. Mira tú, no tan tecnológico. Exacto. Analistas de sistemas, 0.80. Secretarios médicos, 0.76. E incluso los docentes de enseñanza media, con 0.75. Profesores. Sí. Esto muestra que el potencial no está solo en roles puramente tecnológicos, ¿ves? Por otro lado, y como es de esperar, los trabajos muy manuales, Claro. operadores de maquinaria pesada, 0.16, o pintores, 0.18, tienen baja oportunidad de aceleración con las IA Gen actuales. Estas se centran más en tareas cognitivas, de lenguaje, de datos. Lógico. Y el estudio de CENIA va un paso más allá. Le pone cifras económicas a esta oportunidad, ¿no? Sí. Hacen una estimación macroeconómica bien interesante. Multiplican ese potencial de aceleración de cada empleo por su salario promedio, usando datos de la encuesta CAS en 2022, y por el número de personas en esa ocupación. ¿Y cuánto da la suma total? Al sumar todo, calculan que el valor bruto total de esta oportunidad de aceleración equivale a casi el 12% del Producto Interno Bruto chileno. 12% del PIB. Es una cifra enorme. Dimensiona el potencial económico si logramos capturar esa eficiencia, ¿no? Exactamente. Es un potencial muy grande. Y esto confirma la idea de que los trabajos mejor pagados son los que más se benefician de la IA, ¿o hay matices? En general, sí. El estudio confirma esa tendencia que se ve a nivel internacional. A mayor ingreso del empleo, tiende a haber mayor oportunidad de aceleración con IA Gen. Ok. Sin embargo, hay un matiz interesante en la parte más alta de la distribución salarial, en los sueldos más altos. ¿Ah, sí? Cargos como gerencias generales o médicos especialistas, aunque son muy bien pagados, tienen puntajes de aceleración un poquito menores que otros profesionales también muy calificados, como los desarrolladores o analistas que mencionamos. ¿Y por qué sería eso? La hipótesis que manejan es que en esos roles de altísimo nivel hay tareas cruciales como la supervisión directa de equipos, la toma de decisiones finales muy complejas o el contacto humano intensivo. Lo irreemplazable, digamos. Efectivamente, que limitan, por ahora al menos, el impacto directo de la IA Gen.
El juicio experto, la relación interpersonal, la decisión estratégica final. Entendido. Entonces, ya sea por riesgo de algunas tareas o por esta enorme oportunidad de aceleración, está clarísimo que el panorama laboral está cambiando, rápido. Sin duda. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre las habilidades concretas? ¿Qué se está demandando ahora mismo en Chile? El Banco Central hizo un análisis masivo de avisos de empleo online, ¿verdad? Sí, un trabajo súper interesante. Analizaron más de 5 millones de avisos publicados entre 2017 y 2024 y buscaron menciones a 131 habilidades relacionadas con la IA. 131. Sí, desde cosas más tradicionales como administración de bases de datos o SQL Server, ¿Lo clásico? hasta términos más nuevos como machine learning, redes neuronales, ingeniería de datos. Y la tendencia es clarísima, Felipe. La demanda explícita de habilidades IA ha crecido de forma sostenida y significativa. ¿Cuánto ha crecido? La proporción de avisos que mencionan al menos una de estas habilidades pasó de ser apenas el 1.32% del total en 2017 a un 3.85% en 2024. ¿Casi se triplicó? Exacto. Hubo una pequeña pausa en ese crecimiento en 2021, que probablemente tuvo que ver con la pandemia, ¿no? Pero la trayectoria general es muy ascendente. Casi el triple de avisos pidiendo estas habilidades. ¿Y son requisitos genéricos tipo saber de IA o se pide algo más específico? Cada vez más específico. Y sobre todo, combinado. Eso es lo interesante. ¿Combinado? Sí, en 2017, la mayoría, un 62%, de los avisos que pedían algo de IA mencionaban solo una habilidad, y a menudo era algo amplio como estadísticas. Ok. Para 2024, ese porcentaje bajó al 58%, y lo que aumentó fue la proporción de avisos que piden 3 o más habilidades IA juntas. Ah, mira. ¿Cómo cuáles? Empiezan a aparecer con fuerza conceptos como transformación digital, ingeniería de datos, minería de datos, inteligencia de negocios o BI por Business Intelligence, y se piden paquetes de herramientas, por ejemplo, Python, el lenguaje de programación, junto a SQL y Power BI, la herramienta de visualización, o conocimientos de cloud, de computación en la nube. Ya no basta con una pincelada, parece. Se buscan perfiles con un set de herramientas más completo y aplicado al negocio. Entendido. Se busca un perfil más integral. Pero esto es solo para la élite tecnológica, los ingenieros de software, los científicos de datos, ¿o se está filtrando a otros roles, más allá de la tecnología pura? Definitivamente se está filtrando. Es cierto que la mayor demanda se concentra en directivos y profesionales. Ahí la proporción de avisos con habilidades IA prácticamente se triplicó y duplicó respectivamente en estos años. Ok, ahí está el grueso. Pero el crecimiento se observa en todos los grandes grupos ocupacionales. Incluso en personal de apoyo administrativo se empiezan a pedir conocimientos de bases de datos o herramientas de visualización como Power BI. ¿En serio? ¿Para roles administrativos? Sí, también se ve un aumento, aunque menor, en trabajadores de servicios y de vendedores. Y otro dato interesante es que la brecha geográfica se está acortando. ¿Entre Santiago y regiones? Exacto. Aunque la región metropolitana sigue concentrando la mayor demanda, la necesidad de estas habilidades está creciendo más rápido en otras regiones. Eso sugiere una difusión más amplia de estas tecnologías y necesidades. Todo esto dibuja un escenario de cambio acelerado, sin duda. Frente a esto, la pregunta es, ¿cómo están reaccionando las personas, las instituciones? Hay una frase que rescata un artículo de CNN Chile, de una experta de la UDD, que se ha vuelto casi un mantra, ¿no? ¿Cuál? La de, la IA no te va a quitar el trabajo, pero sí las personas que saben utilizar la IA. Es esa la tónica general. Es así como se ve. Esa parece ser la visión que predomina entre muchos expertos consultados en las fuentes que revisamos, ¿sí? El mensaje central no es de resistencia, sino de integración. Integración. La clave es aprender a usar la IA como un copiloto inteligente, ¿sabes? Como una herramienta que potencia nuestras propias capacidades. Ok, como un asistente. Exacto. Y eso implica desarrollar nuevas competencias. No solo saber usar el software, que también, sino saber darle buenas instrucciones, lo que se llama prompting en IA, ¿no? Darle buenas indicaciones a la máquina. El arte de preguntar.
Exacto, saber cómo iterar y refinar los resultados que te entrega la IA. Y, fundamentalmente, aplicar nuestro criterio humano, nuestro pensamiento crítico, nuestro conocimiento experto del área, para validar, corregir, mejorar y darle sentido a lo que la máquina produce. O sea, el factor humano sigue siendo clave. Irreemplazable en la supervisión y la aplicación final. La IA te da un borrador, a veces muy bueno, pero el toque final, la validación, la ética, eso sigue siendo nuestro. Y tenemos señales de que la educación superior chilena esté captando este mensaje. Se están adaptando las universidades, los institutos. Sí, el artículo de CNN Chile da ejemplos concretos y bien alentadores, la verdad. Mencionan, por ejemplo, la Escuela de Traducción de la Universidad de las Américas, la UDLA. ¿Qué hacen ahí? Ven la IA no como una amenaza existencial para los traductores, sino como un acelerador. Entonces, enseñan a los estudiantes a usar herramientas generativas, pero el foco está en desarrollar el criterio, la sensibilidad cultural, el pensamiento crítico, lo que la máquina no tiene. Poner el valor agregado humano. Justamente, en la Facultad de Economía y Negocios de la UD Chile, en contabilidad, usan la IA para automatizar tareas más tediosas, más repetitivas, pero promueven activamente que los estudiantes cuestionen y analicen críticamente las respuestas de la IA, que vean sus limitaciones, sus posibles sesgos. Fomentar el pensamiento crítico sobre la herramienta misma. Exacto. Y en periodismo, en la Universidad Católica, cuentan que la evaluación ya no se centra solo en el producto final, que podría ser generado en parte por IA, sino en cómo el estudiante interactuó con la herramienta, cómo la guió, cómo mejoró el resultado con su propio aporte. Se enseña a colaborar con la IA, no a depender ciegamente de ella. Qué interesante ese cambio de enfoque en la evaluación. Se valora el proceso, la interacción humana. Sí, es un cambio fundamental. Y más allá de la educación formal, de las carreras largas, está esta iniciativa, Talento Digital para Chile, que busca la reconversión laboral más rápida. ¿Qué sabemos de su impacto? ¿Funciona? Talento Digital para Chile es, sin duda, una iniciativa súper destacada en este ámbito. Ya cumplió 5 años y es una alianza público-privada bien potente. Participan Corfo, Sense, Fundación Chile, Codea, Sofofa, varios actores clave. ¿Y qué hacen exactamente? Su foco es clarísimo: reconversión laboral masiva hacia perfiles de tecnologías de la información, de TI. Lo hacen mediante cursos intensivos, tipo bootcamp, de 3 a 6 meses. Y son financiados con becas. ¿Suena bien? ¿Y la gente se interesa? Muchísimo. Las cifras de interés son enormes. Han gestionado más de 23.5 mil becas, pero tuvieron más de 100,000 postulantes. ¡Wow! Más de 4 veces la cantidad de becas. Eso te habla de una necesidad y un deseo de adaptación muy grande en la población, ¿no? La gente quiere subirse a este carro. Totalmente. Y los resultados acompañan esa demanda. O sea, ¿la gente consigue trabajo después de estos cursos? Los datos que ellos reportan son bastante positivos, la verdad. Hablan de un 77% de éxito al egreso. Es una métrica que incluye conseguir empleo dependiente, iniciar un autoempleo relacionado con lo que estudiaron o seguir estudios superiores en el área. 77% es alto. Sí, y para quienes encuentran empleo, el 79% lo hace dentro de los primeros 6 meses después de egresar. Rápido, entonces. ¿Y sabemos algo de los sueldos? Reportan una renta promedio a los 6 meses de egreso de unos $907, que para un curso corto de reconversión no está nada mal. No, para nada. Y un dato social que me parece muy relevante: el 77% de sus participantes proviene del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Ah, o sea que llega a quienes más lo necesitan. Exacto. Además, un 36% de quienes egresan son mujeres, lo que ayuda un poquito a reducir la brecha de género en el sector TI, que es enorme. Parece ser un modelo efectivo para la movilidad laboral en este nuevo contexto. Suena como una pieza importante del puzzle de adaptación, sin duda. Pero bueno, para no quedarnos solo con una visión optimista, siempre hay voces críticas, ¿no? Hay un artículo en la revista Atenea de la Universidad de Concepción que cuestiona lo que llama una postura quizás demasiado tecno-optimista. ¿Cuál es el argumento central de esa crítica? Ese artículo, escrito por académicos, plantea una reflexión bien importante. Argumenta que la política nacional de IA de Chile, al menos en su formulación inicial,
pudo haber subestimado el riesgo real de desempleo tecnológico. Subestimado. ¿En qué sentido? La crítica es que se asumió, quizá de forma implícita, que esta cuarta revolución industrial sería como las anteriores. Ya sabes, donde la destrucción de empleos se compensaba más o menos con la creación de nuevos empleos. La destrucción creativa de Schumpeter. Exacto. Pero los autores de Atenea señalan que esta revolución tiene características distintas. Diferencias clave. ¿Cómo cuáles? Una velocidad de cambio sin precedentes. Una transversalidad que afecta a casi todos los sectores simultáneamente. Una ubicuidad facilitada por la conectividad total. Una naturaleza más inmaterial, menos física. Y sobre todo, un grado de impredecibilidad mucho mayor sobre sus efectos a largo plazo. No sabemos bien hasta dónde va a llegar esto. Es cierto, la velocidad es vertiginosa. Por eso, proponen una mirada más cautelosa y la necesidad de diseñar políticas públicas explícitamente orientadas a mitigar las posibles consecuencias negativas en el empleo. No solo a fomentar la adopción tecnológica, sino también a proteger a los que puedan quedar atrás. Entendido. Una llamada a la cautela y a la acción preventiva. Entonces, al final del día, Rosita, el panorama que emerge de todas estas fuentes es Decididamente complejo. lleno de matices. Totalmente. No hay una respuesta simple, ¿verdad? Vemos riesgos reales de que ciertas tareas y quizás algunos empleos se automaticen, con un posible impacto diferencial en grupos como los jóvenes, como veíamos. Ajá. Pero simultáneamente se abre un potencial gigantesco para aumentar la productividad, para acelerar tareas, para liberar tiempo para actividades de mayor valor, si logramos gestionar bien esta transición. Totalmente de acuerdo, don Felipe. Lo que queda clarísimo es que la IA no es algo del futuro lejano, está aquí. Y está reconfigurando activamente el mercado laboral chileno ahora, en este momento. Ya está pasando. Ya está pasando. La demanda de nuevas habilidades digitales y específicas de IA es innegable, es creciente y, como vimos, se está volviendo más sofisticada y más transversal. Se pide más y en más lugares. Exacto. Por lo tanto, la capacidad de adaptación va a ser crucial, tanto a nivel individual, todos nosotros aprendiendo y desaprendiendo constantemente, como a nivel institucional, las empresas cambiando sus procesos, el sistema educativo actualizando sus mallas curriculares y las políticas públicas creando el marco adecuado para todo esto. Y adaptarse no es solo tecnología. Para nada. Como hemos recalcado, adaptarse no es solo aprender a manejar un software nuevo. Es sobre todo desarrollar y potenciar aquello que nos hace genuinamente humanos. ¿Cómo qué? El pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional y social, la ética, el criterio experto. Esas capacidades son, por ahora y probablemente por mucho tiempo, nuestro gran diferencial frente a la máquina. Se desprende entonces que quedarse quieto, no. Tanto a nivel personal como país, no parece una estrategia muy inteligente. Para nada. La inacción no es opción. La clave parece orbitar en torno a la formación continua, la habilidad para reconvertirse, y aquí iniciativas como Talento Digital son vitales, como decías, y en cómo integramos estas herramientas tan poderosas, no solo de manera eficiente, sino también estratégica y éticamente en nuestros trabajos y en la economía en general. Y el rol de las políticas públicas es fundamental para orquestar todo esto. Por un lado, sí, incentivar la adopción de IA donde genera más valor y es más fácil de implementar, lo que el estudio de Senia llama las ganancias rápidas, en esos empleos con alta aceleración. Aprovechar la oportunidad. Exacto, pero con igual o quizá mayor importancia deben enfocarse en mitigar los riesgos de exclusión. Eso implica invertir fuerte en la reconversión de quienes puedan verse desplazados, asegurar redes de protección social adecuadas para la transición. Que nadie se quede atrás. Y crucialmente, pensar cómo los enormes beneficios económicos que la IA puede generar, ese 12% del PIB potencial, se distribuyen de forma más equitativa en la sociedad, para que no se concentren solo en unos pocos. Ese es el gran desafío social. O la empleabilidad. Una pregunta que me queda resonando después de escuchar todo esto. Más allá de si la inteligencia artificial puede técnicamente hacer una tarea, ¿debería hacerla en todos los contextos? Buena pregunta. ¿Cuál es ese valor único, esa contribución irreductiblemente humana que aportamos en un mundo cada vez más asistido por máquinas inteligentes? Y, pensando específicamente en Chile, ¿cómo podemos identificar, cultivar y potenciar activamente ese valor diferencial humano en la configuración del futuro del trabajo que ya estamos construyendo?
Es una pregunta abierta, pero esencial, ¿no? Para navegar lo que viene. Exacto. Bueno, se nos acaba el tiempo por hoy. Esperamos que este análisis les haya sido útil, que les haya dado que pensar. Los esperamos para la próxima aquí, en el Radar Social. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros análisis. ¡Hasta pronto! Chao.